Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según pues en el horario donde ustedes puedan acceder a este video, ¿sí? Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios o problemas, como le quieran llamar ustedes, de análisis dimensional, ¿sí? Del curso de física elemental. Uno de los primeros temas, pero que es importante conocerlo para familiarizarse con algunas ecuaciones que gobiernan pues, los comportamientos físicos, ¿verdad? Sí, de algunos fenómenos, en este caso nuestra naturaleza, en nuestra vida diaria, ¿sí? Claro que algunos ejercicios son netamente aplicativos, me refiero que no tienen mucha importancia, solo es calcular algebraicamente, ¿sí? Pero la mayoría siempre tiene un mensaje para nosotros, ¿no? Que estamos en el, como se dice, en el mundo del aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, este ejercicio, ¿sí? Algo que debes conocer para poder analizar o tratar de entender el tema con un poquito más de flexibilidad, digamos, ¿no? Estar bien atento a este tema y poder comprenderlo mejor en toda su faceta, es conocer las leyes en el álgebra, ¿no? ¿Sí? Especialmente las leyes de exponente, ¿sí? Las básicas. ¿Sí? Dentro de la ley de exponentes básicas, pues podemos encontrar, por ejemplo, ahí em, en el caso de una división, ¿no? ¿Cierto? Si yo tengo una división, por ejemplo, de este modo, lo puedo colocar así, ¿no? Como una diferencia, ¿cierto? Conocer eso. Además, también si yo tengo, por ejemplo, un producto, ¿cierto? Lo puedo colocar también de esta forma, ¿sí? Esos detalles son muy importantes, ¿no? Y lo otro también es tener en cuenta las leyes de exponentes, pero analizando pues una ecuación exponencial, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo de esta forma, ¿sí? Entonces necesariamente los exponentes también pues tendrían que ser iguales, ¿cierto? Estas tres técnicas son importantes para poder resolver. Otra de las técnicas que se usa en base a la ley de exponentes, por ejemplo, si yo tuviera 1/x², yo esto lo puedo expresar como x⁻², ¿sí? Ahora, si yo tengo 1, por ejemplo, sobre x⁻3, yo esto lo puedo expresar como x². Si ustedes se fijan de forma rápida, si el exponente es positivo, lo trasladamos con exponente negativo y si es negativo, con positivo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos, digamos, tips o, ¿cómo le podemos llamar? Atajos, ¿no? O por ahí de repente algunas de las teorías importantes para resolver este tema, ¿no? Sí, para resolver en este tema, ¿ya? A ver, por ejemplo, recordar acá que si la ecuación es dimensionalmente correcta, ¿cierto? Quiere decir que los exponentes de cualquier componente presente van a ser, pues, números, ¿no? Constantes reales, ¿sí? Y en base a eso ya podemos determinar las dimensiones. Por ejemplo, acá observamos que aparece a por t al cuadrado, ¿cierto? A por t al cuadrado. Entonces, tenemos que conocer, pues, ¿no? El valor de t será minúscula, ¿cierto? Es la minúscula. Ahora, si me pidieran a minúscula, la puedo calcular. Vamos a hacerlo acá con algo adicional. Entonces, quiere decir, pues, que la dimensión, ¿sí? Para este ejercicio, vamos a agrandarlo ahí para que ustedes puedan observar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me pidieran la dimensión de A minúscula, yo diría, pues como es un exponente, la dimensión matemática o la ecuación dimensional de eso tiene que ser 1. Sí, necesariamente porque el exponente tiene que ser un número, ¿cierto? 1. Entonces, de acá estaría despejando que la dimensión de A, ¿cierto? La dimensión de A sería pues igual a 1 entre la dimensión de T, despejando, ¿no? La dimensión de T al cuadrado. Entonces, ¿puedo saber eso? Sí, sí lo puedo conocer. Y por la propiedad que antes vimos, esto lo puedo subir como la dimensión de t elevado a la -2, ¿no? Por si me pidieran la dimensión de a minúscula. Entonces, la dimensión de a minúscula quedaría expresada de esta manera, ¿cierto? Como la dimensión t me representa el tiempo, entonces esto sería t mayúscula. Por lo tanto, acá quedaría t a la -2, ¿sí?
Entonces, si me piden calcular la dimensión de A minúscula, lo puedo hacer de esa forma, ¿sí? Eso es un plus adicional. En el ejercicio solo pide la dimensión de X. Entonces, si pide la dimensión de X, pues acá este es un número, ¿cierto? Pi, por eso es un número. Entonces, la dimensión sería 1. No la cuento. Este es un ángulo. Entonces, como conjunto, digámoslo así, como conjunto, este es un ángulo, es un número, ¿cierto? El seno es un número. Él también es un número, ¿sí? Entonces, lo único que podemos apreciar como son números, las dimensiones van a ser uno de cada uno. Entonces, aplicando ahí la dimensión a cada componente, tendríamos pues lo siguiente, ¿no? Que la dimensión de X necesariamente tendría que ser igual a la dimensión de A, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, la dimensión de X quedaría igual a la dimensión de A. Ahora, pero A que es área, ¿no? Y la dimensión del área en este caso es L mayúscula elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, es así como se puede determinar tanto la dimensión de X como la dimensión de A minúscula, ¿sí? Listo, digamos. A ver, otro de los ejercicios por acá que me enviaron para poder resolver es, por ejemplo, el que aparece acá. Dice, ¿no? Determinar la dimensión de K si la frecuencia de un más movimiento armónico simple, ¿sí? Más iniciales del movimiento armónico simple está dado por esta fórmula matemática, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que acá, como yo quiero K, me conviene elevarlo al cuadrado, ¿sí? Claro, no, yo voy a tener acá la dimensión de F, ya lo hago de frente, ¿no? Lo elevo al cuadrado. Entonces acá me va a dar un número, ¿no? Vamos a poner, no importa, vamos a elevarlo al cuadrado, ¿cierto? De esta forma, ¿no? Dimensión al cuadrado. Todo lo vamos a elevarlo al cuadrado y acá queda K sobre M. ¿Con qué finalidad elevé al cuadrado? Porque yo quiero calcular la dimensión de K de esta, ¿sí? De esta magnitud. Entonces, cuando yo aplico la dimensión de F, esto va a ser de espejo. Recuerden que la dimensión, esto es un número, ¿cierto? Entonces, la dimensión de un número es 1. Entonces, quiere decir que acá voy a tener la dimensión de K, ¿cierto? Y la dimensión de K va a ser igual, despejando, sería la dimensión de F al cuadrado, ¿cierto? La dimensión de F al cuadrado multiplicado por la dimensión de M, ya, y eso vendría a ser la dimensión de K, ¿sí? De esta forma, ahí está. Ahora, F es frecuencia, ¿no? Entonces, recordar que la frecuencia, bueno, la unidad es el Hertz, ¿sí? Hz, pero lo que me interesa es su fórmula matemática y la frecuencia es la inversa del periodo, 1/t, ¿sí? El periodo es el tiempo, entonces quiere decir que la dimensión, digamos, la ecuación dimensional de la frecuencia sería, pues, ¿no? La dimensión de f sería la inversa del tiempo, ¿no? O sea, esto sería t a la menos 1, ¿sí? Guárdense ese dato. Dimensión de f, t a la menos 1. Entonces, si es t a la menos 1, reemplazamos acá, tendríamos t a la menos 1 elevado al cuadrado por la dimensión de m, ¿no? Pero m me dice que es masa, y eso sería m, ¿cierto? Y acá quedaría acá. Entonces lo ordenamos bonito, ¿sí? Le damos un orden apropiado, el m lo podemos colocar por acá, y acá aplicamos teoría de exponentes, ¿no? Este menos 1 lo multiplicamos por 2. Entonces tendríamos acá t a la menos 2, ¿sí? Ya tenemos ahí la ecuación dimensional, ¿sí? La dimensión de k, ya está, ¿cierto? Ahora, ojo, puedo también saber qué tipo de magnitud es. Y se puede, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? Ya que es la masa, masa, es una constante, ¿no? Que depende de la masa, que sería ojo, si me piden la unidad, sería la masa representa el kilogramo, ¿cierto? Y el tiempo es segundo a la menos 2. Entonces, si lo arreglamos bonito y nos piden la unidad, esto ya es un plus adicional, la unidad sería kilogramo, ¿cierto? Por segundo al cuadrado, ¿sí? Por si acaso, si en caso nos pidieran la unidad. ¿Ya? Ok. Listo. Sigamos. Por acá, a ver, acá tenemos otro ejercicio. ¿Sí?
Vamos a publicarlo acá. Ya, acá lo que tenemos que usar es el principio de homogeneidad, ¿sí? ¿En qué consiste ese principio? Que si yo voy a sumar, por ejemplo, varias magnitudes o las voy a restar en este caso, de hecho que estas magnitudes tienen que tener, me refiero en conjunto, ¿sí? Mirándolo como un conjunto, deberían tener la misma ecuación dimensional, la misma unidad, de hecho. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero sumar, yo quiero que 7 metros por segundo, por ejemplo, lo sumo con 2 metros por segundo, mi resultado sería 9 metros por segundo, ¿no? De hecho, no es una suma de rapidez, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta este detalle, entonces las unidades son las mismas, ¿sí? Dado que las unidades son las mismas, entonces la ecuación dimensional también es la misma, ¿ya? Para este tipo de ejercicio. Entonces acá lo que sí se recomienda es que, por ejemplo, si estamos frente a un examen, ¿qué es lo que nos piden? ¿Sí? Acá me piden la dimensión de A entre la dimensión de B, ¿cierto? Entonces no me piden E, ¿cierto? Entonces yo puedo plantear esto, mira. La dimensión de E, según el principio de homogeneidad, estaría dada por la dimensión de A, tiene que ser la misma, ¿verdad? Sí, ¿no? Dimensión de A por V al cuadrado, y esto debe ser igual a la dimensión de B por P, ¿sí? B por P, así de esa forma. Entonces, de esta información, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya estás frente a un examen, te das cuenta de esta información. ¿Qué observas? Que yo puedo dividir la dimensión de A y la dimensión de B y me va a quedar dimensión de P entre dimensión de V cuadrado. Eso es lo que yo tengo que fijarme. Entonces, de esa información, lo que yo voy a hacer es lo voy a despejar. Y siempre lo que yo deseo. En este caso, lo que yo deseo es lo siguiente. Entonces digo la dimensión de A, ¿cierto? Me piden dimensión de A sobre dimensión de B. Lo despejo. ¿Sí? Lo he pasado a dividir esto por acá. Bueno, y esto pasaría a dividir acá, ¿no? Entonces sería igual a la dimensión de P dividido entre la dimensión de V al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Ahora voy a ver si tengo esa información. Sí, P es presión, ¿sí? P es presión y V sería velocidad. Entonces acá el detalle es conocer el de la presión, ¿no? ¿Sí? Pero recordar que la presión, la dimensión de la presión, podemos calcularlo como la dimensión de la fuerza, ¿cierto? La dimensión de la fuerza, que quede claro eso, sobre la dimensión de, en este caso, del área, ¿sí? Presión es en el área, ¿no? Dimensión del área. Ahora, si no me acuerdo de la dimensión de la fuerza, pero yo sé que la dimensión de la fuerza lo puedo calcular como masa por aceleración, ¿cierto? Entonces la dimensión de la fuerza sería la dimensión de la masa, bien, así vamos sacando cada elemento, la dimensión de la masa por la dimensión de la aceleración, así, ¿no? Aceleración, ahí está. Y todo esto lo voy a dividir entre la dimensión del área, ¿sí? La dimensión del área. Entonces, es una forma como yo puedo recordarme eh, articulando o vinculando algunas ecuaciones ya de la física elemental, ¿no? Como es el caso de la fuerza, ¿sí? La fuerza lo podemos expresar, una de las tantas formas es masa por aceleración, ¿ya? Entonces, y la presión es fuerza entre área, ¿sí? La relación matemática. Ya pues la dimensión de la masa, ya la puedo conocer, es m, ¿cierto? La dimensión de la aceleración, recuerden que es lt a la menos 2, ¿sí? Y la dimensión del área sería L al cuadrado. Entonces, ese L voy a restarlo, ¿no? Va a pasar arriba, miren, así de esa forma. ML T a la menos 2, ¿cierto? Y acá este L va a subir como L a la menos 2, como ya les expliqué al iniciar la clase, ¿sí? Entonces, esto que ven acá se convierte en un M. Acá es 1 menos 2 sería L a la menos 1, T a la menos 2.
Ya está, ¿sí? Si desean lo hacen así. Si no, también acá se dan cuenta que pueden aplicar. Acá hay un uno, ¿cierto? Acá también, esto es algebraico. Recuerden que acá hay un 1 invisible. Uno menos 2 menos uno. Me queda m, t a la menos 2. ¿Sí? Esa es una forma de eso. Entonces voy a reemplazar en lugar de p, ¿sí? Porque a mí me piden esto. Entonces, ya habiendo hecho la demostración, ¿sí? Ya hice la demostración de lo que está, ¿sí? Ahora, vamos a reemplazarlo, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar ahí esa fórmula matemática o esa fórmula dimensional, ¿sí? Bueno, ¿qué haría así? En lugar de P voy a colocar M multiplicado por L a la menos uno, T a la menos 2, ¿cierto? Ahora, ¿pero qué me representa V? V me representa velocidad. Y de la velocidad, su ecuación dimensional, ¿sí? Su dimensión es LT a la menos uno, ¿cierto? Como está elevado al cuadrado, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría L al cuadrado T a la menos 2, ¿cierto? Y eso sería igual a la dimensión de A dividido entre la dimensión de B, ¿sí? Ahora nada más queda simplificar todo. Por ejemplo, acá lo que podemos hacer es simplificar, a ver, ¿qué podemos simplificar? Acá, si no me equivoco, a ver. Podemos simplificar, por ejemplo, T a la menos 2 con T a la menos 2, ¿sí? Y ya nos queda un poco más visible, ¿no? Entonces, finalmente, esta división que nos piden, ¿sí? Voy a borrar acá, necesito ese espacio. Entonces, esa división que nos quiere, nos quedará así, ¿no? De lo que nos pide el ejercicio, que haría m, ¿cierto? L menos uno, y recuerden que este L al cuadrado lo puedo colocar como L a la menos 2. Ahí está, ¿sí? Lo puedo colocar de esa forma. Ya, ¿sí? Y finalmente, eso justamente lo que me pide sería la dimensión de A entre la dimensión de B. Ya nada más es arreglarlo y ya está, ¿no? ¿Sí? Quedaría M por L a la menos 3. ¿Sí? Listo. Cabe recalcar que la SM puede simbolizarme kilogramos en caso me pida la unidad. Y el L a la menos 3 sería metro elevado a la menos 3, ¿cierto? Y si ustedes lo acomodan bonito, ¿sí? Ese menos 3 puede pasar a dividir, sería kilogramo por metro cúbico. ¿Y qué magnitud sería? Pues una de las formas sería la densidad, ¿no? ¿Sí? O sea, si me preguntan qué magnitud representa esta división ¿no? de dos magnitudes, me representaría la densidad, por si acaso, ¿sí? Pero para el ejercicio, nada más te quedas con esta información. ML a la menos 3. ¿Sí? Listo. A ver, sigamos. Ah, por ejemplo, acá ese es otro tipo de pregunta, ¿sí? Acá lo que vamos a aplicar justo es, vamos a tratar de igualar. Ahora, lo más interesante acá es que K es una constante numérica, entonces esta dimensión es uno. F es fuerza, ¿cierto? F es fuerza. Ya sabemos que la dimensión de la fuerza lo podemos reemplazar, sería M LT a la menos 2. Ahí está, lo vamos a reemplazar ya por su magnitud. Ahora acá, recordar que la dimensión de D es densidad, ¿no? La ecuación de la densidad es M L a la menos 3, ¿cierto? Y todo pues multiplicado por X, de esa forma. Por la otra magnitud, si se fijan, la otra magnitud es V. V es velocidad, entonces sería LT a la menos uno, porque es velocidad. Todo esto elevado al exponente Y. ¿Sí? Y finalmente, la otra magnitud sería A es área, ¿sí? A es área, entonces sería L al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sería así, ¿no? L al cuadrado y todo esto elevado a la Z, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que hacer es
resolverlo todo, ¿no? Y agrupar. Por ejemplo, acá hay un 1 por x me va a quedar m a la x, ¿cierto? M a la x me va a quedar L a la menos 3x, de esta forma, ¿sí? Y me va a quedar L a la y por T a la menos y, ahí está. Y L sería 2 por z, 2z. Ya está, listo. Y ahora vamos a comparar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo M, LT a la menos 2. Y por acá voy a agrupar, ¿no? A ver, por ejemplo, agrupo este M a la X, queda solo, no tengo otra M, entonces se va a quedar así, ¿no? M a la X, ya. A ver, ¿qué más tengo? Voy a agrupar las L's. Las L's tengo acá menos 3x más Y más 2z, ¿sí? 2z. Entonces voy a colocar acá, sería menos 3x más Y más 2z, el exponente, ¿sí? Y finalmente, el valor de t sería menos y, ¿sí? Listo. Y luego comparamos, ¿no? Bueno, si las bases son iguales, pues a comparar. Recordar que para comparar es indispensable colocarle cada un 1 y cada un 1. Entonces, si yo comparo con el m con m, en este caso me doy cuenta que x es igual a 1. Yo tengo mi primer valor, ¿sí? Voy colocándolo por acá. X es igual a 1. Listo, ya está. Ahora acá me doy cuenta que observo acá, puedo comparar los dos, ¿cierto? Y me doy cuenta que menos 2 es igual a menos y, ¿cierto? Si no, menos 2 es igual a menos y. Y de ahí saco que y es igual a 2. Ya está. Ya tengo el valor de x y el valor de y. Y para hallar el valor de z, lo que tendría que igualar es todo este exponente de L lo igual a 1. Y encuentro. Entonces yo diría así, ¿no? Diría así para hallar el valor de z. ¿Sí? Sería menos 3x más y más 2z debe ser igual a 1, ¿no? Esto, 1, ¿no? Entonces acá reemplazo, recuerdo que el valor de x es 1, ¿sí? Por acá está 1, entonces 3 por 1 sería menos 3 acá. Esto sería menos 3. El valor de y sale 2 más 2, ¿cierto? Más 2z es igual a 1, ¿cierto? Entonces de acá esto me va a salir menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 2z, ¿sí? Paso por paso igual a 1. Ese menos 1 lo traslado, me queda 2 hacia la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Al trasladar 2 y 2 entre 2, 1. Ya está. Entonces el valor de z ya me salió una cantidad igual a 1. ¿Sí? Z es igual a 1. El ejercicio pide la suma, ¿cierto? El ejercicio pide la suma de x más y más z, eso sería 1 más 2 más 1, 4. ¿Sí? Así se determina ese tipo de ejercicio. ¿Sí? Seguimos acá en esta pequeña maratoncita de ejercicios. Sí, a ver, por acá creo que hay uno. Ya, acá tenemos un ejercicio para interpretar. Sí, a ver. Acá tenemos un ejercicio para interpretar. Vamos a interpretar esto. ¿Sí? A ver, dice ahí. En el mundo del ciclismo profesional se busca minimizar la fuerza de resistencia del aire. De hecho que sí, ¿no? En ese contexto, dentro de una cámara de viento, un ciclista experimenta una fuerza resultante igual a F, A por F, ¿no? Acá dice FR, ¿no? FRS, F sube, ¿sí? Y la fuerza de resistencia, que acá lo dice, T al cubo, T es el tiempo, más B, ¿no? B por E a la menos C por D. Este valor de E se sobreentiende que es el número de, ¿cómo le llamamos? El número de, el 2,71, ¿verdad? Su valor de ese número es una constante, ¿cierto? Entonces, de lo que ya habíamos dicho nosotros es lo siguiente, que si se están sumando dos magnitudes, quiere decir que la dimensión de F, pues tiene que ser igual a la dimensión de A,
¿cierto? Por la dimensión de F, ¿no? En este caso de la resistencia del aire, por la dimensión del tiempo, ¿no? Pero el tiempo elevado al cubo. Eso es lo que tenemos que plantear al inicio. Ya, eso está. Claro, y todo eso también es igual a la dimensión de B, pues, ¿no? Sí. También, ¿no? También podemos plantear que la dimensión de F lo podemos expresar como la dimensión de B, ¿cierto? Nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que este de acá es un número, ¿sí? Entonces, como es un número, este valor de acá es un número, entonces esa dimensión es 1, ¿sí? Es 1. ¿Para qué calcular? Entonces, la dimensión de F es igual a la dimensión de B. Entonces ya tenemos la dimensión de B del problema, ¿sí? Faltaría ya la dimensión de C, sí. Entonces la dimensión de B, como nos pide el problema, la dimensión de B sería igual a la dimensión de la fuerza. Y la dimensión de la fuerza, ustedes saben que es M, L, T a la menos 2. ¿Sí? Dimensión de la fuerza. Ya está B. Para hallar el valor de A, tengo que trabajar o elaborar con esto, ¿cierto? Recuerden que esto es F, fuerza, dimensión. Y él también, ¿qué es? Fuerza. Entonces los dos son fuerzas, entonces las dos dimensiones son iguales, ¿no? Quiere decir que si yo lo paso a dividir, esto me va a salir 1. Por lo tanto, diría yo así, ¿no? A ver, de forma un poco más lenta. Dimensión de F, lo despejo, ¿no? Lo coloco acá, siempre despejen, acostúmbrense a despejar la variable que ustedes quieren, ¿cierto? Y el tiempo pasaría a dividir, quería decir 1 sobre la dimensión de t al cubo. Ese sería el valor de quién? De A, ¿sí? De la dimensión de A. Quede claro, ¿sí? Lo paso a dividir. Pero como los dos son fuerzas, ¿sí? Fuerza resultante y fuerza son de magnitud, pues ese cociente va a salir 1, ¿sí? La dimensión es 1, entonces luego, ¿qué podemos decir? Que este t sube, recuerden que les di ahí ese pequeño tip, ¿sí? Acá, sería así, ¿no? Lo subimos. Y esa sería la dimensión de A. ¿Sí? Por lo tanto, la dimensión de A, ¿sí? La dimensión de A sería igual a la dimensión de t a la menos 3. Pero t es tiempo, entonces sería t elevado a la menos 3. Listo, ya está. Ahora, ¿qué faltaría calcular? La dimensión de c. Y la dimensión de c, para calcular la dimensión de c, solo me voy a enfocar en el exponente. ¿Sí? Si ustedes son observadores, acá está el exponente. Si es un exponente, es un número. Quiere decir que la dimensión de menos c por t tiene que ser igual a 1, porque es un exponente, es un número. Y de acá despejo, por la dimensión de menos uno es un número, ¿cierto? Este signo lo puedo obviar, porque es un número. Es como que yo tuviera menos 1 por algo. La dimensión de menos 1 es 1. Entonces de acá despejo que la dimensión de c, ¿cierto? Será igual pues a 1 entre la dimensión de t, ¿sí? Despejando. Y por la propiedad ya antes vista, esto quedaría la dimensión de t elevado a la menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, la dimensión de c sería igual a la dimensión del tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo es t, ¿sí? T a la menos 1. Es así como se ha calculado las dimensiones de cada una de estas incógnitas, ¿no? La dimensión de A, la dimensión de B y la dimensión de C, ¿sí? Listo. Por acá, finalmente tenemos, ¿sí? Otros ejercicios que sí tienen que ver mucho también con el principio de mujer, que ya lo hemos resuelto, ¿cierto? Ya lo mencioné, igual está presente ahí, por si quieran resolverlo, comparar sus resultados, ¿sí? Y por acá tenemos un último ejercicio, ¿sí? Para terminar la clase, donde se pide algo muy importante, se está pidiendo determinar la dimensión de x. Y otra vez, x aparece como, entonces tengo que elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Eleven al cuadrado, despejen. ¿Por qué elevo al cuadrado? Para tener la variable sola. Si lo elevan al cuadrado, tendría que la dimensión de t elevada al cuadrado sería pues la dimensión de r, ¿cierto? Ya no al cuadrado, sino a la cuarta. Porque si es 2 elevado a la cuarta es 4. Ahí está. Y abajo tengo la dimensión de d, ¿cierto? La dimensión de d elevado al cuadrado
por la dimensión de L, ¿cierto? Ahí hay un L. Sí, una L, sí, una L y acá tengo una G. Entonces sería dimensión de L también al cuadrado. L minúscula está ahí, ¿no? L minúscula. ¿Sí? Dimensión elevado al cuadrado, ¿cierto? Y G es la aceleración también de la dimensión de G elevado al cuadrado. Todo lo elevado al cuadrado. Y en la raíz me va a quedar la dimensión de F, ¿cierto? La dimensión de F. Y abajo quedaría dimensión de X, ¿sí? Ahí está la forma como lo despejé. Entonces, ¿qué hice? Lo que yo hice acá es lo siguiente. Elevar al cuadrado, ¿cierto? Y a partir de ahí poder interpretarlo, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando uno hace ese tipo de despeje de la variable, tenemos que tener en cuenta dónde está. Acá está. Entonces, este de acá lo puedo llevar acá y él lo puedo tener acá. Entonces, lo que hacemos es, esto de acá, lo movemos acá, ¿sí? Lo voy a mover y esto lo traigo acá. Entonces, pongo por acá, ¿cierto? Por acá dejo la incógnita que yo quiero calcular, ¿sí? Y ese t al cuadrado lo traigo a dividir acá, ¿sí? Ya está. Entonces, ahora solo queda reemplazar, ¿sí? Todo lo que podamos. Entonces, vamos a reemplazar. Si hay alguna magnitud que tenemos que demostrarla en el momento del examen, pues lo hacemos con criterio, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? La dimensión de X quedaría R que es, R es radio, entonces es una longitud, ¿sí? Entonces quedaría L a la cuarta. Multiplicado por F es fuerza, ¿cierto? F es fuerza, fuerza es M, L, T a la menos 2, ya está. Todo eso se encuentra dividido, ¿cierto? Dividido por todo lo que está en este caso, denominador. Y acá tenemos D. D me representa distancia, entonces también es longitud. Y eso sería L al cuadrado. Ahí está. ¿Qué viene a ser L? L también que es longitud, ¿verdad? L longitud. También sería L al cuadrado. Ya está. ¿Qué más? G es aceleración. Bueno, aceleración es LT a la menos 2. ¿Cierto? LT a la menos 2. Ahora, pero tener cuidado que está elevado al cuadrado, entonces lo vamos a elevar. Todo esto elevado al cuadrado. Y nos faltaría t. T es tiempo, entonces quedaría por t al cuadrado. Sí, ahí está. Ya está todas las operaciones, digamos, los reemplazos. Y ahora aplicamos la técnica que ya conocemos, ¿sí? Es técnica práctica. Si ustedes se fijan, acá tengo L a la cuarta, acá tengo 2 más 2, 4, todo se elimina, ¿cierto? Arriba todavía no puedo eliminar nada. ¿Por qué? Porque me va a quedar M, L, T a la menos 2, ¿cierto? Y en el denominador me va a quedar L al cuadrado, ¿cierto? T a la menos 4, ahí está, porque voy a multiplicar. Y T al cuadrado, ahí está. Entonces, bueno, si quiero lo puedo hacer así, un M. Acá puedo simplificar, ¿no? Un L con un L, o lo pongo acá un 1 y resto, ¿no? 1 menos 2 sería L a la menos 1. Ya está, L a la menos 1. ¿Qué más? Acá tengo todo este resultado, me saldría t a la menos 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque voy a sumar los exponentes, ¿no? Menos 4 menos, más 2, sale menos 2. Y este menos 2 con este menos 2 lo puedo tachar, ¿no? Lo simplifico, ¿no? Vamos a simplificar. Lo simplificamos. Todo esto se va con todo esto. Entonces lo único que nos estaría quedando es este valor, ¿no? ¿Sí? ML a la menos 1. ¿Sí? Es así como vamos a despejar cada una de las incógnitas. ¿Sí? Recordar que este X al elevarlo al cuadrado nos quedaba acá, ¿cierto? Lo hemos llevado por acá. Este T cuadrado acá. Este R al cuadrado nos dio R a la cuarta, el F queda sin la raíz,
el D queda al cuadrado, el L al cuadrado, el G al cuadrado. Ya está. Y luego lo que hemos hecho es reemplazar, ¿no? Como me dicen que es radio, L a cuarta, F es MLT a la menos porque es fuerza, y acá los demás son longitud, ¿no? Longitud cuadrado, esto es aceleración, LT a la menos 2, ¿sí? Por T al cuadrado, que sería el tiempo, T al cuadrado. Acá L cuarta se va, ¿sí? 4 4 2 menos 4 4. Queda M, LT a la menos 2. Ahora, pero acá aplico, ¿no? L cuadrado, T a la menos 4. Este resultado me va a dar T a la menos 2, se elimina. Acá tengo un 1, lo resto. 1 menos 2, menos 1, ¿sí? Entonces, he tratado de resumir algunos de los tantos ejercicios que ustedes me han propuesto con la finalidad de poder apoyarlos en la forma, ¿no? De poder resolver sus ejercicios de forma práctica, un poquito más rápido y, eso sí, recordar que tenemos que conocer lo referente a la teoría de los exponentes. Es vital para entender el tema, sí, un poquito más rápido. Y lo otro es conocer ciertas, ¿cómo le podemos llamar? Relaciones matemáticas que vinculan pues magnitudes de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aceleración de gravedad, fuerza, masa por aceleración, presión, fuerza entre área, ¿cierto? Por ahí de repente la dimensión de la energía es igual a la dimensión del trabajo y el trabajo lo podemos colocar como fuerza por distancia. Entonces, ese tipo de nexos son importantes para resolver este tema de una manera más rápida y eficiente, ¿sí? Ha sido un gusto compartir con ustedes un poco de este conocimiento en este tema, ¿sí? Bueno, la intención siempre es que ustedes compartan los videos, ¿sí? Y bueno, suscríbanse para seguir compartiendo con ustedes contenido. Siempre la mejor forma y deseándolos a cada uno de ustedes, bueno, sí, siempre los mejores deseos para cada uno de ustedes en todo lo que se propongan. En especial, pues, en ingresar de repente a la universidad o entender algunos de los temas para ir mejorando como estudiante de pregrado o un estudiante preuniversitario, ¿sí? Hasta pronto.